que él fuera mi profesor, pues fue una grata sorpresa darme cuenta que era un maestro emérito de la Facultad de Derecho. Y bueno, pues aquí está mi amigo y colega Jorge Nava, corredor público también, corredor público 4 del Estado de México, y ambos estuvimos estudiando en este proceso para ser corredores públicos. Y bueno, pues uno de los temas que evidentemente nos fascinó fueron los títulos de crédito, y bueno, pues los dos competimos a ver quién puede conseguir sus libros, ¿no? Entonces ahí vamos en la competencia. Vamos a iniciar. Estimados alumnos, colegas, compañeros, señoras, señores, a nombre del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, agradecemos la realización de este homenaje a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de esta universidad. Refirió el licenciado José Castillo Larrañaga, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el 5 de octubre de 1949, al dedicar un aula al maestro Roberto A. Esteva lo siguiente. Dice Carneluti que el jurista, como el astrónomo, escruta el firmamento para descubrir las leyes que guían el movimiento eterno. Por ello, la ciencia del derecho, afirma el maestro italiano, tiene sus descubrimientos, sus santos, sus héroes, sus mártires. Pero todos hablan de los descubrimientos de Pasteur y nadie en Italia, por ejemplo, habla de los de Beccaria o los de Chiovenda. Ni tampoco en México, añadimos nosotros, habla nadie en ese sentido de Vallarta ni de Otero. Por eso, como quiere Carneluti, justamente debemos a los juristas el puesto que les corresponde. Pero empecemos por adquirir la conciencia de nosotros mismos como juristas, como investigadores y como descubridores de la esfera del derecho. El acto que hoy realizamos es nuevamente una forma de recordarlo y hacerle homenaje al maestro Esteva Ruiz. El maestro nació en la Ciudad de México en 1875. Cursó estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y de doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue abogado de los Tribunales de México y del Colegio de Abogados de Santander, España. Antiguo vicepresidente del Ateneo de Santander, juez, árbitro del Tribunal Internacional de El Haya, miembro de sociedades científicas nacionales y extranjeras. Se desempeñó como profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Civil en la Escuela Nacional de Jurisprudencia e Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Mercantil y Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue designado como maestro emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1957. Autor de diversos libros como Los títulos de crédito en el derecho mexicano, El juicio de amparo como defensa de los derechos civiles, entre otros, obras también de mercantil, filosofía del derecho y amparo. Hoy me voy a referir al libro intitulado El certificado de participación inmobiliaria como título de inversión productiva. Recuerdo muy bien cuando abrí por primera vez un libro del doctor Roberto A. Esteva Ruiz, Los títulos de crédito en el derecho mexicano. No imaginaba que me iba a encontrar desde sus primeras páginas, que me atraparon, los profundos conceptos de título de crédito analizados con una rigurosa óptica del derecho civil. Para muestra, una pregunta. ¿Los títulos de crédito son bienes fungibles? Simplemente una mente sorprendente y brillante. En el libro del certificado de participación inmobiliaria como título de inversión productiva, encontramos las siguientes frases que otro reconocido jurista hizo de él en 1960. Larga es ya la cuenta de la vida de Esteva Ruiz. Vida larga al par que fecunda, pues alcanza el 9º decenio de su vida poseído plenamente de su afán fáustico de saber, que siempre lo ha impulsado. Centrada su tarea en el campo del derecho, nunca ha limitado a su contemplación. Esparce la mirada hacia el infinito horizonte de la filosofía y las enseñanzas que de ella recoge, sírvele para insuflar altos vuelos a sus meditaciones jurídicas. Cuán semejante la cabeza de Esteva Ruiz a un mármol en el que hubieran sido fijados los rasgos
de un senador romano. Fueron las palabras del maestro Roberto A. Mantilla Molina. Sírvase este tiempo para recordarlo y seguir abrevando de él, de sus luces y conocimientos. Bien, pues vamos a empezar entonces a platicar sobre un tema que es muy interesante, que es el certificado de participación, que es uno de los títulos de crédito. Creo que es uno de los más complejos y que siempre van a nacer del fideicomiso. Y entonces, para tal efecto, pues primero tenemos que hablar justamente del fideicomiso. Nos dice el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Hoy en día tenemos que el fideicomiso es un contrato o es una operación de crédito traslativa de dominio, ¿correcto? Donde va a existir precisamente, como lo vamos a ver en el esquema que les estoy presentando, un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. El fideicomitente es el enajenante precisamente de esos bienes, de esos derechos que se van a aportar o que se van a transmitir la propiedad o titularidad al fideicomiso. Esos bienes se transmiten en propiedad a otra persona que se llama fiduciario. El fiduciario hoy en día tiene que ser una entidad financiera autorizada por la ley, dependiendo si es un fideicomiso que sea de garantía o que no sea de garantía, ¿correcto? Es muy interesante porque el fiduciario recibe la propiedad de esos bienes por parte del fideicomitente, pero el fiduciario, ojo, vamos a decir, como excepción al mundo del derecho civil, pues tiene precisamente activos que son de libre disposición y activos que no van a ser de libre disposición. Y en esos activos que no son de libre disposición, sino que están destinados a un fin cierto y lícito de alguna manera, bueno, pues ese patrimonio justamente entra dentro de los activos que no son de libre disposición. ¿Qué va a seguir el fiduciario? ¿Qué va a hacer el patrimonio? ¿Qué va a hacer el fiduciario con ese patrimonio? Bueno, pues justamente dar cumplimiento a los fines lícitos y determinados establecidos en el contrato de fideicomiso. Y todos los provechos que se generen precisamente de este fideicomiso van a ser para otra persona llamada fideicomisario, o que es el beneficiario precisamente de la operación de este fideicomiso. Por eso ahí lo ven con claridad, ¿no? Estos tres sujetos: fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. En los casos de un fideicomiso que no es de garantía, existe un comité técnico. Este comité técnico, que está regulado en la Ley de Instituciones de Crédito, funge un poco como si fuera el órgano de administración de una sociedad anónima, de una sociedad mercantil, ¿correcto? Toma decisiones, fija políticas en el desarrollo del fideicomiso. Para estos efectos también, en el caso del fideicomiso de garantía, existe otra figura que se llama el ejecutor o instructor, que es el que determina el cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones para efectos de echar a andar el proceso del fideicomiso de garantía, ¿no? La ejecución del fideicomiso de garantía. Bien. ¿Quiénes pueden ser fideicomisarios? Quiero centrarme ahorita en la persona que recibe precisamente ese provecho de la operación del fideicomiso, en ese beneficiario. Dice la ley que pueden ser fideicomisarios, pues todas las personas que, teniendo la capacidad para recibir el provecho del fideicomiso que implica, bueno, solamente es lo único que se requiere, esa capacidad para recibir ese provecho. No hay una característica en particular que deba tener un fideicomisario. ¿Las personas físicas podemos ser fideicomisarios? Sí. ¿Las personas morales pueden ser fideicomisarios? Sí. Todos los que estamos aquí, claro, no tendríamos tema en ser nombrados fideicomisarios. Bueno, esta es la estructura en general del fideicomiso. Pero ojo, ahí les estoy poniendo en el esquema una palabrita que se llama certificado de participación, el cual vamos a analizarlo más adelante, que en principio no forma parte integral del fideicomiso,
pero puede llegar a hacerlo, ¿me explico? O sea, para que haya un fideicomiso necesariamente, como les dije, tiene que haber fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Y dependiendo del tipo de fideicomiso, comité técnico, ejecutor o instructor. Y de alguna forma, opcionalmente, podría llegar a existir un certificado de participación. Eso es lo que ahorita no quiero que pierdan de vista. Bien. Voy a ponerles un ejemplo de cómo opera un fideicomiso. Vamos a pensar un caso donde hay unos inversionistas que desean adquirir un terreno, edificar una construcción, hacer un régimen de propiedad en condominio y dedicarse a la renta de oficinas y en su momento a la venta de los mismos. Bueno, ¿ellos qué aportarían en principio? Tendrían primero que conseguir precisamente una fiduciaria, en este caso sería una institución de crédito, que aceptara precisamente celebrar el contrato de fideicomiso, y los fideicomitentes, los inversionistas, van a aportarle el recurso, el dinero. Dentro del fideicomiso va a estar el fin lícito y determinado, que va a ser precisamente lo que les acabo de comentar. Oye, fiduciario, quiero que compres este terreno, que construyas este edificio conforme a estos planos, que se haga el régimen de condominio y que te dediques a rentar todas estas oficinas o locales comerciales, ¿no? Es más, que se haga ahí una plaza comercial. Bien, ahí están las instrucciones. Ahora, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de esta operación? Bien podrían ser ellos mismos o quizá también sus hijos. Pensemos que dicen, oye, pues que toda esta operación sea en beneficio de nuestros hijos, que de ahí se paguen sus universidades, sus viajes, sus estudios de posgrado, etcétera, ¿no? Que sea el patrimonio para ellos. Y a cierto tiempo, pues esos locales comerciales se transmitan a su favor, ¿sí? Así es como podemos nosotros pensar en un fideicomiso. ¿Qué vamos a hacer cuando se nombre precisamente el comité técnico? Bueno, pues el comité técnico podría estar integrado por personas que conozcan de la construcción, por los mismos inversionistas, me explico, para ir dándole las instrucciones correspondientes al banco, decir, a ver, mira, ya vas a comprar este terreno, vas a contratar esta constructora, vas a poner pues este tipo de acabados, etcétera, ¿me explico? Y le va a ir dando esas instrucciones al fiduciario, este comité técnico. Bien. ¿Cuál es la naturaleza que tienen los derechos fideicomisarios? Esto es importante. ¿Tendrán los fideicomisarios un derecho real? Pues no, porque ¿quién es el propietario de los bienes fideicomitidos? El fiduciario. El fiduciario es el dueño, eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Llámenle fideicomiso de administración, llámenle fideicomiso de garantía, ojo. Todos los fideicomisos son traslativos de dominio, ¿sí? Y por lo tanto, ¿a qué tiene derecho el fideicomisario? A recibir un provecho, a exigir el cumplimiento de un provecho, ¿me explico? Ese es su derecho principal. Tiene otros derechos que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero me quiero centrar ahorita justo en la naturaleza de este crédito que tiene a su favor el fideicomisario. Por eso decimos que pues es un derecho personal el que él tiene y no un derecho real. En la siguiente lámina vamos a ver un esquema precisamente de la posición que tiene obligacional el fideicomisario. Como les dije, tiene un derecho personal, ese derecho es un bien mueble y es enajenable. Muy importante, chicos, que cuando nosotros estamos analizando precisamente esta figura, comprendamos cuál es la diferencia, o vamos a decir, el fundamento legal de un bien inmueble y un bien mueble, ¿sí? Podríamos a lo mejor ahorita evocar sus clases de bienes, me explico, y empezar a perdernos también en esos temas que son muy bonitos, pero de forma concreta. El artículo 750 del Código Civil Federal nos enumera qué son los bienes inmuebles, ¿me explico?
Es decir, ahí va a venir el suelo, las construcciones adheridas a él, y va a referir que los derechos reales sobre inmuebles son inmuebles, me explico, etcétera. ¿Sí? Artículo 750. Pero vean ustedes este artículo 759 que nos dice, en general, son bienes muebles, todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Luego entonces ahí estaría también un fundamento determinante para acreditar que los derechos del fideicomisario son bienes muebles, no bienes inmuebles, ¿correcto? Bien, vamos a continuar. Fíjense ustedes, siguiendo esta idea, esta estructura que les acabo ya de hacer del fideicomiso, este fideicomitente que aporta los bienes al fiduciario y que este fiduciario, en cumplimiento al fin lícito determinado, pues genera provechos que son entregados a un fideicomisario. Eso también lo podemos llevar al terreno de los fideicomisos que están constituidos en zona restringida, precisamente para casas de descanso de extranjeros, ¿sí? Hay personas canadienses o estadounidenses que vienen a México, ¿no? Porque pues compran, fíjense esto, compran, entre comillas, pues una vivienda para pues pasar las vacaciones aquí, o a lo mejor ya se jubilaron y entonces pues ellos quisieran estar en Cancún, ¿no? O estar en una playa bonita. Y bueno, en ese sentido, la figura del fideicomiso también es determinante, porque nosotros sabemos que justamente los extranjeros no pueden adquirir bienes inmuebles en zona restringida, ¿no? Como sería una playa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo precisamente para lograr realizar un desarrollo inmobiliario en esas zonas? Pues el fideicomiso, ¿sí? Entonces, vuelve lo mismo, pensemos que nosotros somos inversionistas y que vamos a hacer un negocio así. ¿Qué vamos a hacer? Igual, contratar a un banco para que nos preste el servicio de fiduciario, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Igual, lo mismo. Mira, aquí te vamos a entregar esta cantidad de dinero que todos nosotros hemos juntado, ¿sí? Y te damos las siguientes instrucciones. Compras este terreno, desarrollas este edificio, haces el régimen de condominio y generas departamentos de lujo. Van a llegar los extranjeros con nosotros y nos van a decir, oigan, a nosotros nos interesan esos departamentos. ¿Se los podemos vender? Por supuesto que no. Ellos no pueden hacer un contrato de compraventa y adquirir la propiedad de esos inmuebles. ¿Nosotros qué somos como inversionistas? Fideicomitentes. Somos fideicomitentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a nombrar fideicomisarios. Vamos a acudir, ¿sí? En ese momento con el banco y vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? En esta operación yo designo como fideicomisario a este extranjero. Nunca le vendí, simplemente estoy designando un fideicomisario y por esa designación voy a cobrar una contraprestación, ¿sí? En el momento que yo nombro a esa persona canadiense como fideicomisario y donde se establece que va a utilizar y aprovechar el departamento número 5 de la Torre A, ¿me explico? Porque él ya va a ser el fideicomisario, ¿correcto? Yo le voy a cobrar en ese momento una contraprestación. Esta operación fiscalmente, claro que va a generar impuestos, ¿me explico? Impuesto sobre la renta, impuesto por traslado de dominio, etcétera. Es correcto. Pero yo lo que quiero que vean cómo precisamente este negocio se va desarrollando. ¿Por qué? Porque hay que distinguir muy claramente entre quien es fideicomisario y quien va a ser el tenedor de un certificado de participación, ¿correcto? Es muy importante esta parte. El fideicomisario, como les dije, tiene derechos de crédito, tiene derecho a recibir el provecho de ese fideicomiso. En este caso de un fideicomiso inmobiliario, ¿a qué tiene derecho? Pues sí, a utilizar el bien, a habitarlo, incluso tal vez también a rentarlo,
es decir, a aprovecharlo, sin que esto constituya un derecho real. ¿Me explico? Alguien me podría decir, oiga, licenciado, pero eso me parece que es usufructo. No, 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 no. El usufructo, ahorita vamos a verlo, ese derecho está en el mundo del derecho civil. ¿Me explico? Aquí es un derecho muy particular que nace de estas disposiciones mercantiles, administrativas, ¿me explico?, para poder solventar este problema. Es decir, ¿cómo es que yo le puedo dar a una persona ese derecho para utilizar el bien como si fuera un comodato, como si fuera un arrendamiento, ¿me explico?, y a su vez que también lo pueda aprovechar, como rentarlo y obtener como su arrendarlo, por decirlo así? Entonces, para no meterse en un tema en el mundo civil, el concepto es utilización y aprovechamiento. Y quiero leerles el artículo 12, precisamente, de la Ley de Inversión Extranjera, para que veamos bien, muy bien este concepto. Se entenderá por utilización y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en la zona restringida los derechos de uso y goce de los mismos, incluyendo en su caso la obtención de frutos, productos y en general cualquier rendimiento que resulte de la operación y explotación lucrativa a través de terceros o de la institución fiduciaria. Pero esto no implica que se haya constituido un derecho real, ¿correcto? No hay un usufructo, y lo dice el artículo 11, si lo ven ustedes ahí arriba, dice: se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las instituciones de crédito adquieran como fiduciarias derechos sobre inmuebles ubicados en la zona restringida cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos. ¿Me explico? Y los fideicomisarios sean, entre otra persona, las personas físicas, morales o extranjeras. No hay derechos reales. Esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Son derechos de crédito. Bueno, seguimos avanzando. En esta lámina van a ver ustedes justamente un recordatorio de lo que vieron en su clase de bienes, donde hablamos de la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la prenda y la hipoteca. Esos son derechos reales que están regulados en nuestros códigos civiles, ¿correcto? Bajo la teoría de los números clausus, es decir, son derechos reales que están cerrados. Nosotros no podemos inventar los derechos reales, ¿me explico? Esos nacen y están regulados en la ley. Y por el otro lado encontramos el mundo de las obligaciones, de los derechos de crédito, de los derechos personales, que son precisamente ¿qué? Pues una obligación es un vínculo jurídico entre ¿quién? Entre un acreedor y un deudor. ¿Para qué? Para cumplir, ¿no?, precisamente con las prestaciones pactadas. Eso es una obligación, un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor. Bueno, cuando nos ha tocado con Jorge dar clases de títulos de crédito, en lo particular me gusta a mí hablar o explicar primero, a ver, vamos a ver cuáles son los títulos de crédito que están regulados en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito y vamos a ver qué se incorporan en ellos. Por ejemplo, en una letra de cambio, en un cheque, en un pagaré, ¿qué se incorporan? Pues derechos personales. Hay un vínculo acreedor-deudor, es decir, yo no te firmo un pagaré, ¿verdad?, de la nada, es decir, reconozco que te debo dinero y entonces hay un vínculo acreedor-deudor entre tú y yo, ¿y qué hacemos? Pues te firmo un pagaré para que tengas un título de crédito que te permita cobrar ese crédito de una forma, por una vía ejecutiva mercantil, ¿no?, que te facilita de alguna manera el cobro. Por eso es que firmo un pagaré. Eso es lo que se incorpora. Las obligaciones. Las obligaciones son títulos de crédito muy específicos que están regulados también en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito y que en la práctica de la corredora pública me ha tocado de repente verlos, que llega de repente, oiga, liceo, se va a hacer una emisión de obligaciones. Las obligaciones solamente las puede emitir una sociedad anónima, ¿correcto? Son títulos de crédito muy particulares que incorporan un crédito colectivo, es decir, a lo mejor ustedes quieren invertir en mi empresa y entonces, ¿qué voy a expedir? Obligaciones, ¿correcto? Unos títulos particulares y ustedes van a ser llamados obligacionistas y van a nombrar un representante común, ¿me explico? Y van a recibir ciertos rendimientos. Bueno, ese es unos títulos de crédito particulares. ¿Pero qué incorporan? Derechos personales. ¿Incorporan derechos reales? No.
Pero qué diferente, ¿sí? Si hablamos nosotros de un almacén general de depósito que recibe mercancías y a lo mejor llega el momento en donde yo requiero, pues, pedir un crédito sobre N toneladas de manzana. Y voy a ir a tocar la puerta a una Sofam y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito un crédito, ¿y qué tienes para darme en garantía? Toneladas de manzana. Bueno, pues entonces esa persona va a sacar, ¿verdad?, un título de crédito que incorpora que el derecho real de propiedad sobre esa mercancía. Y como tiene precisamente ese título de crédito, va a poderlo endosar en garantía para que sirva precisamente para garantizar el crédito, ¿me explico? A través de ese título particular que emite el almacén general de depósito. Recuerdo en alguna ocasión que me tocó participar en una operación así. El acreedor tenía dudas si realmente esas manzanas estaban en buen estado y vino aquí a la Ciudad de México, porque aquí estaban las oficinas del Almacén General de Depósito, y me acuerdo que traían esos certificados, ¿no? Pero bueno, casi creo que el abogado viajó y se los puso hacia adentro, ¿no? Porque obviamente que recordemos que los títulos de crédito, pues, nos sirven para ejercer el derecho literal en ellos consignados y que hay una incorporación precisamente del derecho en el documento. Es decir, en el pagaré, pues ahí está, en el mismo pagaré está ahí precisamente la obligación, ¿no? El vínculo jurídico está incorporado en ese documento. En el caso del certificado de depósito, pues ahí están las toneladas de manzana, ¿me explico? Y si se pierden esos documentos, bueno, sí hay procedimientos para hacer la reposición de los mismos, pero no es algo inmediato. Entonces esos documentos, pues claro que son valiosísimos. Bueno, pero ahora ya entramos entonces al certificado de participación, que puede incorporar derechos, tanto derechos personales como derechos reales, ¿me explico? Y que solamente, ojo, solamente pueden ser expedidos por instituciones fiduciarias. Cuando estén precisamente, pues existe un fideicomiso ahí de por medio. Son los únicos. O sea, ¿una sociedad anónima puede emitir unas obligaciones, un certificado de participación? No. Puede expedir acciones, puede expedir obligaciones, pero no certificados de participación. Fíjense que a mí ahí me detengo un poquito y voy a hacer ya referencia al doctor Roberto Esteva Ruiz, porque cuando pues, empecé a leer su libro del que estamos platicando, pues el señor se nota que era pues muy culto, ¿no? Que dominaba perfectamente, como lo leí hace un rato, dominaba mucho con profundidad varias áreas del derecho. Y no solamente eso, porque incluso me encontré una cita de Séneca, ¿no?, donde él refiere que pues quizá él fue uno de los primeros o de los precursores que logró generar la concepción de los bienes corpóreos e incorpóreos, ¿no? Y hace una cita ahí de las cartas al auxilio. Entonces, digo, son cositas que te vas encontrando particulares en ese libro y que hablan mucho del estilo de ser del doctor, ¿no? Bueno. Llegamos ahora sí al certificado de participación, como les decía. Dice el artículo 228b, los certificados serán bienes muebles, aun cuando los bienes fideicomitidos materia de la emisión sean inmuebles, ¿correcto? Solo las instituciones de crédito autorizadas en los términos de la ley respectiva para practicar operaciones fiduciarias podrán emitir estos títulos de crédito. Y entonces ahorita sí me voy a detener. A ver, pensemos entonces y regresemos al ejemplo de esos inversionistas que construyeron una plaza comercial. Pensemos que esa plaza comercial ya está generando precisamente productos, que ya hay rentas, que ese negocio se está moviendo, que es una plaza comercial exitosa, y de repente a alguno de ellos se le ocurre poner un parque de diversiones arriba.
¿Cómo pasa en esta Plaza de las Antenas, que siempre que toco este tema digo voy a ir, y nada más que pasan los años y no voy? Pero debe ser impresionante ver una plaza comercial, ¿no? Donde vas al cine, vas a comprar ropa y de repente dices, bueno, pues se me antoja subirme una montaña rusa, ¿no? Y entonces pues te vas hasta arriba y llegas al juego de diversiones, ¿no? Pensemos precisamente, chicos, que no tenemos la liquidez para hacer esa inversión. Ya el fideicomiso está constituido, está operando, los fideicomisarios están recibiendo sus rentas, pagan sus impuestos, pero necesitamos ahora liquidez para hacer esa remodelación, para hacer esa ampliación. Pensemos incluso también que por el tipo ya de plaza comercial que va a ser, incluso a lo mejor necesitamos comprar, ¿no?, los terrenos que están al lado para pues, ampliar el estacionamiento, para ampliar la plaza. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos nosotros liquidez? Pasa lo mismo con la sociedad anónima, ¿no? Estamos ya en el negocio y ya los accionistas dicen, pues ya no tenemos más dinero. ¿Qué hacemos? Pues buscamos precisamente afuera quién quiere invertir, ¿no? En el caso de la sociedad anónima, pues puede buscar obligacionistas, es decir, un grupo, un pool de personas, de inversionistas que quieran meterle el dinero al proyecto. Bueno, pues en el caso del fideicomiso, pues no se van a emitir obligaciones ni acciones. ¿Qué se van a emitir, chicos? Certificados de participación, ¿sí? Si hubo una persona o un grupo de personas que decían, oye, nosotros vamos a aportar al fideicomiso, no como fideicomitentes, ¿no? Pues, estrictamente hablando no lo son. Oye, nos interesa que estos terrenos se metan al fideicomiso, este dinero, pues ¿qué vamos a dar? Precisamente certificados de participación. Bueno, entonces, de ahí vamos a ver, de acuerdo al artículo 228D, que los certificados de participación serán designados como ordinarios o inmobiliarios, según los bienes fideicomitidos materia de la emisión, sean muebles o inmuebles, ¿correcto? Bien. Fíjense ustedes, aquí en esta lámina les explico cómo funciona o vamos, qué se incorpora en el certificado de participación, qué naturaleza tiene, se explica. Primero es un título de crédito. Segundo es una cosa mercantil y también es un bien mueble. Y ahí les pongo los fundamentos de forma expresa. ¿Qué van a incorporar estos certificados? El derecho a una parte alícuota de frutos o rendimientos, como por ejemplo, pues rentas. Tú podrías tener un certificado de participación que te haga acreedor precisamente a cobrar rentas. Puede también incorporar el derecho de propiedad, fíjate, qué interesante, el derecho de propiedad o titularidad de un bien. Aquí les voy a platicar otra anécdota. Recuerdo que en alguna época que trabajé en una notaría, llegó un cliente con un documento y me dijo, licenciado, es que vengo a escriturar. Y yo así como que viene a escriturar, ¿no? O sea, a ver, esto es la escritura, boleta de predio, boleta de agua, ¿dónde está el vendedor, no? Pues, ¿cómo que vengo a escriturar? Sí, es que vengo a escriturar. Y vi el documento y efectivamente incluso hasta traía endosos, ¿no? Pues ya cuando lo vi decía certificado de vivienda. Expedido creo que por FONAPO, Fividesu, era un FICAPRO, es un fideicomiso particular, ¿me explico? Y decía, es que yo vengo a escriturar, licenciado. Pues obviamente ya que me puse a estudiar, pues me di cuenta que efectivamente había un fideicomiso atrás de esto y que con ese documento el señor tenía el derecho ¿a qué? A que se le transmitiera la propiedad en ejecución de ese fideicomiso, ¿sí? En ese título de crédito estaba incorporado ese derecho real de propiedad respecto del departamento que ya habitaba. Pero también se puede incorporar el derecho a una parte alícuota. ¿De qué? De la venta de los bienes. Puede ser que a lo mejor como inversionista la persona que va a adquirir el certificado de participación diga, oye, ¿sabes qué? A mí nada más me interesan las rentas, ¿no? A mí sí me interesa un local comercial, o que diga, a mí me interesa, ¿sabes qué? A mí me gusta la liquidez y me interesa precisamente tener el producto de la venta
de los bienes. ¿Me explico? Y eso es lo que vamos a ver que se incorpora precisamente en este tipo de certificados de participación. Bien. Ahora sí vamos a entrarle a un tema para que vean la profundidad del pensamiento del maestro Esteban. Y como tú vas leyendo el tema, pues conoces el mercantil, lo vas leyendo, ¿no? Y de repente te detiene y te mete una reflexión profunda sobre el tema. Fíjense, Messineo, que él lo cita, que precisamente en esta parte, bueno, pues también un jurista italiano increíble, ¿no? Que se los recomiendo mucho leer también. Si consiguen los libros de él, pues van a encontrar cosas muy profundas que les va a permitir madurar sus concepciones sobre las figuras jurídicas. Obviamente él hace mucha referencia al tema de la incorporación, es decir, a ver, el título de crédito, una de sus características es precisamente la incorporación. ¿Cuál es el tema? Yo puedo sin problema incorporar el derecho que considere, ¿no? Que me permita la ley, ya sea un derecho real o un derecho personal. Oye, pero si yo incorporo un derecho real de propiedad sobre un documento, ¿este documento se vuelve inmueble? Es decir, esa persona que fue conmigo un día a la oficina y traía ese certificado que incorporaba el derecho real sobre un inmueble, ¿eso convierte automáticamente ese documento en un bien inmueble? Pues creo que no. Ya lo platicamos, ¿no? Está el 750, están las disposiciones legales, el artículo primero que dice, a ver, los títulos de crédito son cosas mercantiles, pero sin embargo, justo como ahorita estoy viendo a uno de mis queridos alumnos que está ya pensando que ya se fue, ¿no? Y dice, a ver, híjole, pues ya vamos a ver jurídicamente qué está pasando, ¿me explico? Porque alguien me podría decir, a ver, licenciado, usted nos enseñó el concepto de legitimación. Y si la ley lo dice, ya no hay nada más que decir, ¿no? Sí, pero vamos al razonamiento profundo, exactamente, ¿qué está pasando ahí, no? Y entonces dice él, Messineo declara fuera de toda duda que estos títulos son siempre cosas, muebles corporales, no solamente por la índole del documento, que es un bien mueble, sino porque hay disposiciones como el artículo 755 de nuestro Código Civil Mexicano, que dice, a ver, pueden haber acciones de una sociedad y la sociedad puede tener inmuebles, y esas acciones que emitió esa sociedad anónima siguen siendo bienes muebles. ¿Por qué? Por disposición de la ley. Pero dice el maestro Esteban, el fenómeno, pues, de la movilización de los bienes inmuebles y la representación de estos por títulos de crédito existe desde hace siglos, aunque haya sido esporádicamente al principio y de modo normal en nuestra época. Lo que ha faltado es la teoría de su técnica. El problema, por tanto, no es este, sino el de explicar la técnica que sigue en sus construcciones sobre la materia. Y de ahí nace esta escasa obra, este libro, que aquí en competencia de a ver quién consigue más libros con el licenciado Jorge Nava, pues obviamente lo tengo aquí con mucho cuidado, ¿no? Me dice, préstamelo, y ustedes ya saben que un libro no se presta jamás, y menos ¿no? Pues bueno, este libro precisamente ya empieza a abordar de forma muy profunda el análisis del certificado de participación. Fíjense ustedes. Quiero que vean esta concepción que arma el maestro en su obra. El certificado de participación, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes objeto del patrimonio constituido por este objeto, ya sea, como se los dije, que hay un certificado de participación ordinario, por ser muebles los bienes fideicomitidos, materia de la emisión, ya sea inmobiliarios por ser inmuebles tales bienes, ya sea representativo de derechos de propiedad, como les dije, si es certificado de participación ordinario es porque hay bienes muebles, ¿me explico? Si es certificado de participación inmobiliaria es ¿por qué? Porque hay un bien inmueble al que tengo derecho, ¿me explico? Sobre productos, aprovechamientos directo del inmueble fideicomitido, ya se emita o no, hay unos títulos que se llaman amortizables o con rendimiento fijo variable, fíjense la concepción que él da. Será siempre un título de emisión productiva.
Es decir, los títulos de crédito, estos títulos de crédito no están destinados para quedarse ahí improductivos, ¿me explico? Son títulos de crédito que, como lo acabamos de ver, están hechos ¿para qué? Para generar riqueza, para ser productivos, para generar ingresos, ¿correcto? Y de ahí fíjense que entonces veamos cómo hoy en día se ha puesto muy de moda todavía las fibras, que son los fideicomisos de bienes raíces bursátiles. Fíjense ustedes, ahorita ya no se ha dado tanto por el tema del comercio electrónico, ¿no? Por las plataformas para comprar bienes, pero hasta hace unos años tú veías que se estaban construyendo y construyendo y construyendo y construyendo plazas comerciales, ¿no? Llegabas y una nueva plaza comercial, por otro lado otra plaza comercial, y plazas comerciales y plazas comerciales. ¿Por qué? Entonces, si se daban cuenta, llevaba la misma lógica. Habían locales comerciales con tiendas ancla, que le llaman, es decir, tiendas que jalan gente, ¿no? Cines, restaurantes. Y si tú querías acercarte ahí y decir, oye, a mí me interesa comprar uno de estos locales comerciales, decía, no, no se venden, se rentan. ¿Me explicó? Porque descansaban precisamente sobre este tipo de construcción que hemos platicado. Ahora, si nosotros necesitamos, por ejemplo, una inversión en este tipo de fideicomisos, en el mercado de valores, ¿qué se venden? ¿Qué se comercializa en un mercado de valores? Valores, ¿no? Y vamos a ver que hay dos secciones, como se los he dicho, ¿no? La sección de capital y la sección de deuda. Oye, salió un bono, voy con mi casa de bolsa, ¿verdad? Y le digo, oye, a mí me interesa comprar deuda de tal empresa. O voy con mi casa de bolsa y le digo, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa comprar acciones, ¿no?, de X empresa. O de las dos. O hazme un portafolio de inversión. El fideicomiso no es una persona moral. ¿Cómo podría precisamente participar un fideicomiso en un mercado de valores, en el mundo bursátil? Pues ya lo estamos viendo. Si los valores en su concepción original son títulos de crédito, ¿no?, el fideicomiso de bienes raíces, como lo hemos platicado, ¿qué podría colocar justamente en este lugar, en este mercado? Certificados de participación. ¿Qué son qué? O en su naturaleza, títulos de crédito que en el momento en que ya se expiden, ¿no?, en serie o en masa, se van a volver valores. ¿Me explico? Bien. Para ir terminando, fíjense ustedes esta concepción que también el maestro da. Estos certificados de participación, fíjate cómo lleva todavía el concepto más profundo aún. Dice, más que un derecho de crédito, atribuyen la calidad de componente de una colectividad objetiva determinada. ¿A qué se refiere esto? Que hay una colectividad de derechos, ¿me explico?, que tiene ese documento, no es nada más un derecho de crédito así ya, con derechos y obligaciones que derivan de ella. Las que deben de organizarse de manera subjetivamente, como un conjunto de tenedores con un representante común en los términos del artículo 228, Q, R y S. ¿Sí? Entonces, vean ustedes hacia dónde, cómo van las reflexiones precisamente del maestro Esteva, y que bueno, pues para mí se me han hecho me han permitido tener claridad de manera profunda sobre las figuras jurídicas mercantiles que él aborda o estudia. Por último, me gustaría nada más decir, bueno, y la correduría pública, ¿qué tiene que ver con el fideicomiso? ¿Qué tiene que ver con todos estos temas? Pues es algo muy importante, porque nosotros como corredores públicos, claro que podemos participar precisamente en la ratificación de firmas, por ejemplo, de una cesión de derechos fideicomisarios, pero también participar en una operación de una transmisión, precisamente una venta, por decirlo, de un certificado de participación. ¿Me explico? Porque recordemos que el corredor público, como agente de comercio,
una de sus funciones es ser precisamente fedatario en temas mercantiles. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Le cedería la palabra aquí al maestro Jorge Nava, que bueno, les va a hablar de títulos de crédito, que les digo que es una de las materias que más nos han apasionado. Y si nos queda tiempo, vamos a hacer ahí un debate, Jorge y yo, ¿no?, sobre uno de los temas que toca el maestro Esteban. Adelante, Jorge. Gracias, maestro Francisco Ramos, apreciable corredor que me invita a nuestra casa, que aquí en su momento yo recuerdo que este auditorio no era un auditorio, era un aula. Y aquí yo me acuerdo que era el aula únicamente del maestro Cipriano Gómez Lara. De esos recuerdos que le estoy compartiendo es que cuando lo éramos alumnos de esta facultad, pocas veces nos aventurábamos a entrar al Jardín de los Eméritos, porque en estos tiempos había el estigma de que si entrabas no titulabas. ¿Por qué? No sé, aquí estamos ya titulados varios. Pero ahorita ya que el jardín está remodelado, que está muy bonito, hay una placa del maestro Esteban Ruiz y está nombrado como maestro emérito, precisamente por el jardín. Y hay un aula, que ahorita ya no recuerdo por los tiempos que ya ha dejado de venir, del maestro Esteban Ruiz en el edificio B. Ahí se los encargo que lo busquen, donde está el maestro también, en su momento homenajeado por 40 años que tuvo de enseñanza. Él originalmente su mayor parte la vio en la Escuela de Jurisprudencia, pero él alcanzó a inaugurar el CU y estuvo unos años aquí dando clase. Entonces, para mí es un agradecimiento muy grande al maestro que me permite estar aquí donde el maestro dio clase y que a lo mejor yo como alumno lo veía y lo entendía porque muchos de los autores lo citaban, pero no conocía al maestro Esteban Ruiz. Cuando yo me formé posteriormente como corredor, una materia muy difícil, precisamente porque esa formación no fue tanto de leer un libro y ponerme a estudiar, sino dando clase en otras escuelas. Pero di clase y ahí fue donde yo me empecé a formar como estudioso del derecho mercantil. Y yo mi objetivo de mis alumnos era no solamente exponerlos, sino enseñarles. Porque una cosa es ponerme yo en un pizarrón o a dictar y el alumno pues tal vez no entienda, pero aquí el maestro, que también es un arduo profesor de la facultad y anteriormente de otras escuelas, nos gustaba siempre enseñar. Entonces yo con otros autores entendí el título de crédito, lo pensé, llegaba a filosofar del título de crédito y cuando vi al maestro Esteban Ruiz, ya aún aprendiendo esa materia, no lo entendía en el principio, porque decía, es un pensamiento muy avanzado de lo que es la materia de títulos de crédito. Y el maestro sorprendentemente no solamente escribió títulos de crédito, escribió de derecho constitucional, de juicio de amparo. ¿Quién sabe cómo serán los estudios que al día de hoy tal vez no tengan nada que ver con la reforma que acaba de haber? Eso ya no es político, no vamos a tocarlo. Pero el punto es que en derecho mercantil, concretamente títulos de crédito, hoy actualmente no entiendo y se los quiero compartir. Porque no solamente es exponer una idea abstracta del maestro, en mi caso, sino tratar de dárselas a ustedes con un entendimiento de lo que realmente es el título de crédito. Cada vez que hablamos de esta materia, la hayamos cursado o todavía no la hemos cursado por el avance académico que tenemos desde la facultad, primeramente tenemos que llegar a decir, ¿por qué el título de crédito? ¿Por qué lo estudiamos? Porque hay una materia que va después a sociedades mercantiles, que tiene que ver esta materia como tal. Bueno, la realidad es que el maestro, y siempre voy aquí a hablar de los temas que él empezó a platicar, de la circulación económica. Él decía, la circulación económica de la riqueza. Y él decía, ¿cuál es la figura jurídica que nos permite circular riqueza? ¿Cuál creen que es figura jurídica? El contrato. Compra-venta,
donación, arrendamiento, permuta, nos permite circular riqueza. Tenemos día a día hay miles de obligaciones que se dan, miles de contratos en la sociedad, y así funciona básicamente nuestra economía. Pero no te decía, sí, es bueno, y esa figura del contrato concede libertad, porque genera obligaciones, y esas obligaciones tenemos que ajustar a ellas para normar nuestro comportamiento, para no tener una ventaja del más fuerte sobre el más débil, sino una equidad en las obligaciones. Recuerden que por eso se regula la lesión en derecho civil, el artículo 17. Entonces ya lo verán, no voy a entrar en obligaciones. El propio maestro después dice, ok, el contrato es una buena figura. Pero después dice, del contrato, ¿a qué pasamos? A una apariencia. Y en derecho civil, la apariencia es básica, porque tenemos al registro público de la propiedad. ¿Por qué registro público de la propiedad? Porque en el derecho romano no había registro público de la propiedad, no lo conocían. Eso fue hasta posteriormente en derecho español, donde ya se estudió mejor. ¿Pero por qué no lo conocían? Porque antes no había esa protección de la apariencia y por tal no había una hipoteca. Y como no hay hipoteca, recuerden que la hipoteca es básica, tiene que ser inscrita para que exista. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que hablar de esa, no hay una apariencia de la hipoteca. Por ejemplo, yo hipoteco un inmueble al licenciado, ¿quién lo va a saber de ustedes? Porque yo le hipoteco. Nadie. ¿Hasta qué tienen que hacer? Bueno, vamos al registro público y resulta que el licenciado Ramos hipotecó un bien. Esa apariencia que dio, ustedes ya la concretaron de decir, no, pues el licenciado Ramos me lo quiere vender. Pues ya me está poniendo sus mañas, porque hay un registro público de la propiedad que me dice que está hipotecado y no se lo voy a comprar. Y si yo les digo ahorita, les vendo mi celular y me dicen, sí, yo lo quiero. ¿Y quién les dice que no está en el RUJ? ¿Quién les dice que no es parte de mi actividad económica y yo lo garanticé para una obligación? Bueno, estos ejemplos, el maestro dice, sí, el registro público es bueno. El registro público genera certidumbre, pero genera lentitud, porque ustedes tardaron en revisar si esto estaba inscrito. Y decían, no, ¿qué tenemos que hacer? Una ley de títulos de crédito que va a cuidar en la propia ley la apariencia. Vean ustedes y apúntenlo, no lo lean ahorita porque no tenemos el tiempo para eso, pero apunten el artículo 12. La ley de títulos y véanlo con calma en su celular posteriormente, o ahorita lo quieren abrir, ábranlo y van a saber lo que estoy hablando ahorita. Y ahí dice, no importa que haya firmas imaginarias en el título. Entonces si Bruno Díaz me lo endosó o recibí un endoso de Bruno Díaz, ¿vale? Pues sí. ¿Es falsa? ¿Vale? Sí. ¿Por qué? ¿Porque es una ley mala? No, porque protege la apariencia. Y a partir de ahí el maestro dice, ya decimos cómo justificamos los tres principios de la circulación económica. Y entonces da a entender lo que es la ley de títulos de crédito. Porque para entender esa ley hay que partir de esas premisas, principalmente de la apariencia y su circulación. Y vamos a entenderle mucho mejor a la ley, créanme, le vamos a entender mucho mejor. Y luego el maestro, ya partiendo de esa postura, empieza a tocar los temas del título de crédito. Que aquí, en lugar de leer propiamente lo que dice el maestro, de exponérselo para ser más breve. Él dice, ok, ya dijimos que es un título de crédito, ¿para qué nos sirve? Ahora yo les digo a ustedes, un título de crédito primeramente debe ser tipificado. ¿Por qué tipificado? Sabemos que en materia penal sabemos que un delito es tipificado cuando está en la ley. Cuando en materia mercantil está tipificado el título de crédito, cuando está regulado en una ley. ¿Cuál está regulado en la ley de las operaciones de crédito? Letra de cambio, pagaré, cheque, certificado de depósito, que nos acaban de explicar, certificado de participación, certificado de depósito, que es otro más,
y van a emprender. Y adicionalmente la misma ley, en el artículo 22, nos dice, pero por ahí hay acciones. Pues habría otra ley de sociedades mercantiles para que vean qué son las acciones. Y esos títulos, que si bien número son 7, son los títulos mercantiles. El maestro Francisco desarrolló de título bursátil. Ahí cambia la cosa. Porque la fracción 22 del artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, ¿qué nos dice? ¿Qué es un valor? Pues es un título valor. Y nos enumera una serie de títulos que muchos de ellos no son títulos, porque hablan incluso de las partes sociales. Así lo dice la ley. Y dice, ¿por qué? Porque en un mercado lo que te interesa es vender y te interesa saber qué es lo más atractivo para el mercado y le puedes poner el nombre que tú quieras. Obviamente, la esencia siempre será acciones, como una acción como tal, una deuda o un certificado de participación. Esa siempre es la esencia, aunque tengan el nombre que le quieran poner. Pero volviendo a la ley mercantil, me dice, tenemos 7 títulos, de los cuales hemos hablado de una primera característica, que es la literalidad, porque están nombrados. Y esa literalidad no solamente que estén nombrados en mi ley, sino todo dice, cada vez que lo vais a expedir, le vas a poner el nombre del que se llama como tal. O sea, si voy a hacer una acción, ¿qué debo de poner el título? ¿Qué es acción? Una vez me mostraron, muy preocupados, un pajaré. ¿Por qué creen que no lo pueden cobrar los acreedores? Tenían los deudores, obviamente. ¿Por qué creen que no lo puedo cobrar el acreedor? ¿Por qué no le puso pagaré? Le puso debo, le puso la fecha, le puso la firma, le puso todo. Pero nunca le puso ni en verbo ni en sustantivo la palabra pagaré. Y la ley es tan solemne en ese sentido que dice, pues no le pones, será otra cosa, será una prueba de que te deben algo, pero pagaré no es. Y en lugar de tu juez ejecutivo a cobrarlo, pues te vas a un juicio ordinario, ya sea civil o mercantil. Esa es una gran característica del título, y deben tomarlo muy en cuenta ustedes como abogados, siempre que el título tenga el nombre que del título que desea hacer. Otro aspecto, la legitimación. Pues la legitimación es bien interesante en materia de obligaciones y en materia de títulos que destaca el maestro. Porque el maestro nos habló de acreedores, de deudores, de bienes. Pero ¿qué creen? Que el título de crédito, el maestro lo hace muy avanzado y dice, no hay ni acreedor ni deudor. No existe. Porque un pagaré es una orden incondicional de pago. No hay un acreedor, no hay un deudor. ¿Por qué? Porque el título puede endosarse. Y hay una indeterminación en la deuda. Y que el acreedor también. Entonces, ¿qué pasa? Decía el maestro, cuando analiza el título como obligación, principalmente su conclusión es, no hay teoría que lo justifique. Como obligación civil. Y tiene un análisis de Bonecas, de Boyle-Lacaterie, de muchos autores, y dice, no aplica. O sea, ellos hablaban de la declaración real de voluntad, hablaban de los patrimonios, y decían, no, es que no hay ninguna teoría que explica el título de crédito. Pero el maestro dice, es que el título de crédito no es una obligación como tal, es un documento que lleva una obligación. Y ahí entramos a otra característica, para mí la más importante, una incorporación. El decir al maestro decirnos, esto es una obligación. No, es que ellos tienen que ser el vínculo jurídico que un acreedor o deudor para que le pueda pedir el dar, hacer o no hacer. Pues sí, esa es la definición del derecho civil y es muy válida. Pero para títulos de crédito, eso es una obligación. De tal suerte que a mí me platicaban cuando me dieron clases que en un juzgado un abogado arrebató un pagaré y se lo comió. Y ya no le cobraron el pagaré. Hubo otra serie de consecuencias, pero no le pagaré porque se comió la obligación.
Así pasó. Y así lo debemos de entender. Mucho cuidado ustedes. Si van a mostrar un pagaré o título de estos que lo quieran cobrar, no siguen el original. Una copia, o si quieren, vayan con el señor Ramos y cotéjenlo. ¿Va a servir como el original? No. ¿Por qué? Porque hablamos de incorporación. Y esa copia no incorpora lo que dice el título. Solamente la reproduce. Pero aquí solamente quiero seguir hablando de las características. ¿Cuáles nos faltan de las que hemos hablado? Para hacer el cuento más largo, porque viene la serie de los endosos y demás, pero de legitimación, preguntamos esa incorporación. Y en el artículo 6 nos dice, ¿qué es lo que hace el maestro? Desecha muchos títulos. Dice contraseñas, medios para acreditar una deuda, esas no me aplican a mi ley. Y nuevamente va a regular 7 títulos, que son los que acabamos de mencionar. Y yo les pregunto a ustedes, en la vida cotidiana, ¿solamente podemos hablar de 7 títulos de crédito? Porque el maestro dice, esos 7 son propios, pero hay impropios. Y aquí es un análisis mío. ¿Cuál es el título impropio? Bueno, el maestro dice, primeramente debe de parecerse al propio, debe tener algo y debe tener excepciones. Una primera y gran excepción es una falta de tipicidad. Es decir, la ley no lo va a regular. Y la ley no habla solamente de títulos, ley de mercado de valores, ley del Banco de México o ley de títulos y operaciones de crédito. Ninguno lo va a tocar. Pero los títulos propios sí, ahí vienen incorporados, vienen mencionados. Bueno, yo digo que para que un título tenga la semejanza de título de crédito, tiene que haber incorporación. ¿Con los vales de despensa? ¿Qué tiene ahí? Un documento que tiene incorporado ¿qué? ¿Un valor? Ustedes muestran el título, pueden incluso pagar con vales en otros lugares y son transmisibles aunque no sea su propósito, es decir, circulación. Vales de gasolina, un boleto de lotería premiado. Aquí, digo, no sé ahorita, infórmenme, porque tiene mucho que no vengo. Aquí hay unos tacos muy ricos que primero pagabas y te dan un papelito. Y con ese papelito pedías esos tacos. Si no lo tenías, no te daban, ¿eh? ¿Qué era eso? Un título de crédito. ¿Por qué? Porque hay una incorporación. Circula o no circula, no importa. Hay una incorporación. ¿Y quién lo regula? A ver, digo que no. ¿Qué no le interesan los títulos? ¿Cuál creen? Código Civil. Y yo afirmo Código Civil, porque el Código Civil regula primero declaración tal de voluntad, que es una obligación, un trato de obligaciones, y segundo, documentos expedidos a la orden, pagaderos a la orden o al portador. Y estamos de acuerdo, pero hay maestros de obligaciones que dicen que no. ¿Por qué? Porque el Código Civil se expidió en 1928 y entró en vigor 4 años después, una vacatio legis de 4 años, hasta 1932. Tuvo esos 4 años de expedición a entrada de vigencia. ¿Y qué pasó ahí? Que en 1932, meses antes de que entrara el Código Civil, expidieron la ley de títulos y operaciones de crédito. ¿Y qué dijeron los maestros? No, es que la ley derogó el Código Civil. Yo no estoy de acuerdo, por una simple y sencilla razón, no es la misma materia. La ley de títulos regula el título mercantil que estamos hablando, pero el Código Civil regula al título impropio.